Santiago Krill, muchas gracias por recibirme. Al contrario, bienvenida aquí a la casa de campaña. Esta es la casa de campaña. Esta es la casa de campaña donde se decide la estrategia y se ejecuta la campaña de Xóchitl Gálvez. ¿Y aquí estás diario o cómo se manejan tus horarios actualmente? Diario, de 7 a 10 de la noche, excepto los días que acompaño a Xóchitl a las giras. Qué increíble. Hoy has dicho que eres güero de ojo azul, que se crió en un rancho. ¿Es cierto? Sí, cómo no. Mis primeros 6 años los viví en un rancho. Mi padre tenía una operación agrícola en el estado de Morelos. Sembraba caña de azúcar, algodón, tenía una empacadora. Igualmente sembraba arroz. Era un rancho que tenía mucha agua, entonces se podía hacer ese tipo de siembras y cítricos y aguacates. Entonces era un rancho de producción, no un rancho de descanso de fin de semana ni nada. Y entonces ahí fue cuando conocí pues el mundo del campo. Fue lo primero que conocí en mi vida. Iba yo en las madrugadas a la siembra con el surco, con mi papá. Cuando venía la zafra, que es el corte de la caña, ahí estaba. Lo acompañaba a los ingenios cuando llegaron los camiones del rancho cargados de caña de azúcar, a las liquidaciones y todo. Bueno, estaba yo chico, pero ahí le iba entendiendo. Entonces sí, soy güero de rancho. Es que lo llegaste a mencionar, pero como no conocemos mucho este contexto, sí. Habrá a lo mejor quien dijo, bueno, lo dijo por decirlo, pero entonces aquí es donde entra mi curiosidad respecto a la biografía de tu vida. Sí. Tú naces en Ciudad de México, pero el rancho estaba en Morelos. Estaba en Morelos, y ahí estuve hasta los 6 años cuando entré ya a primaria. Pero todos los fines de semana regresábamos al rancho. Estaba en un lugar que se llama Ticumán. Okay. Hoy es un desarrollo ya más bien de inmobiliario, en fin, muy, muy cercano a otro lugar muy famoso en Morelos que se llama Las Estacas, que es un balneario, donde hay un ojo de agua precioso, está en medio de la naturaleza, y yo llegaba a caballo. Y hacía yo pues como hora y media a caballo de lo que era el casco del rancho a Las Estacas, amarraba mi caballo, me ponía a nadar, y regresaba. No, pues escucha como una infancia de lujo. De lujo, de lujo. Entrañable. Sí, ¿la disfrutaste mucho? Sí, mucho, mucho. ¿De qué te acuerdas cuando recuerdas ese episodio de tu vida? Pues mira, empecé a ser muy de a caballo desde chiquito. Ya a esa edad montaba a caballo. Los montaba a pelo, había un estanque cerca del casco del rancho y me los llevaba yo a nadar a los caballos. Les quitaba las monturas, me los llevaba yo a nadar, uno por uno, nadábamos, como se mueven el caballo, cuando están ellos nadando, a veces me sacaban, porque pues es como que te reparan un poquito, sí. Me explico, en el movimiento natural, y me volví a subir, me quedé a dormir muchísimas veces, que mamá me encontró en las caballerizas, dormido. ¿Y qué te decía? Pues que no le gustaba, que los alacranes, porque era un lugar de tierra caliente, y había, digamos, alacranes y otro tipo de riesgos para un niño, o que el caballo me pateara, digamos, aunque me respetaban mucho, me pateara cuando se paraba o cuando se moviera, en fin, y ahí desarrollé pues mi gusto por los caballos, que todavía sigo al día de hoy. ¿Y montas? Sí, claro. ¿Lo haces con mucha frecuencia? Pues ¿o no mira, tanto? ahorita francamente no lo hago, pero normalmente trato de hacerlo 2 o 3 veces por semana. Ah, pues sí, con cierta frecuencia. Sí. A lo mejor no con la que quisieras. No con lo que quisiera, pero sí, mi ideal es cuando ya quiera yo descansar un poco más, no creo que lo quiera pronto, pero cuando quiera descansar un poco más, montar diario, eso sí. Siento que hay muchos que justo mencionan eso, cuando, bueno, Sí. le baje un poco al ritmo de trabajo y entonces quiera descansar, entre comillas, Sí. y te lo tienes que proponer. Sí. Mira, al principio es de cuenta que la gente lo puede ver como un deporte, es un deporte y es un deporte fuerte,
¿Por qué? Porque trabajar a un caballo, la gente que conoce de trabajar bien un caballo, acaba uno sudando, pero para mí me da otra cosa extraordinaria, me da un balance interno, me da un equilibrio interno. Estar arriba del caballo se ve el mundo distinto, al menos para mí. Otros lo podrán decir en otro tipo de actividades. Mi actividad es esa, la he hecho desde niño, la he interrumpido en algunos años cuando estuve yo fuera, que me fui a estudiar fuera, o cuando trabajé fuera de la Ciudad de México, o en la universidad, que me dijeron en mi casa que ya los caballos los pagara yo y pues no tenía, entonces tuve que interrumpir un par de años de sí, caballos. que padre deporte, pero bríncale. Sí. Qué increíble, no sabía eso. Sí. Y me interesa porque de pronto son esos puntos en los que yo me supongo que también reflexionas a partir de ahí, que Mucho. te genera un balance. Hay quien lo encuentra en el ejercicio, quien meditando, y saber que lo encuentras en los caballos, en la equitación, Sí. es algo interesante. Porque mira, que desconocía. no es solamente montar a caballo, es toda una cultura. Es cambiar completamente tu ambiente normal, ir a ver si están errados los caballos, ir a ver si los han trabajado bien, si no ayuda a montar, o trabajarlos, qué tipo de trabajo les vas a hacer un día, qué otro tipo de trabajo les va a hacer otro día. Hoy salto a caballo. Pero antes me gustaba mucho la charrería y estuve durante muchos años también Es de charro y precioso. me encanta la charrería. Estuve rejoneando en una época, en la época de Carlos Arruza, hijo. Me tocó con él rejonear en muchas plazas de la República. Entonces he hecho muchas cosas con distintas montas en los caballos. Y esa es pues mi gran pasión. Si tú vas a mi casa, pues vas a encontrar desde pinturas, esculturas, sillas. Tengo una colección ahí de sillas que he ido poco a poco a lo largo de mi vida. Y además sillas, por ejemplo, una que me regaló Pablo Hermoso de Mendoza, su silla, que es un honor tenerla, y sillas antiguas de mi abuelo, de la gente que... De tu abuelo. Sí, de mi abuelo, gente ¿Y cómo mayor. se da que la tuviste? ¿La fuiste buscando o No, dijeron? en el rancho, ahí Ahí estaba. estaban. Nomás que estaba toda desvencijada, pues yo la limpié, le mandé a hacer algunos arreglos, y ya la guardo. Sí, que de pronto son esas cosas que sabías que le gustaban, o sea, a tu abuelo, pero nadie levantó Sí, la mano que le sí. interesaba y tú dijiste, pues a mí sí me gusta, aquí me Sí, quedo mira, a con mi ella. abuelo le encantaban los caballos, a mi papá no. Fíjate cómo son, así es la vida. Y yo desde que pude tener casi uso de razón, me encantaba. Te gustaron. Ahorita que hablabas de tu abuelo, Sí. también tengo esta curiosidad sobre tus papás, porque tu familia es originaria de Chihuahua. De Chihuahua. O sea, tú tienes ahí la vena norteña también. ¿Sí sientes que la tienes? Sí, una de mis hijas, la segunda de las mayores, vive allá. Vive en Sí, Chihuahua. porque tenemos mucha familia y teníamos ahí algunas operaciones industriales que antes de entrar yo al sector público, él era el encargado de la familia de administrar y llevarlas. Entonces, para mí Chihuahua pues es mi segunda casa, le digo, el lugar de mis mayores. Tengo parientes, pero muchísimos amigos de todos los partidos, de todos los extractos que te puedes imaginar, en el norte, en el sur del estado. Trabajé, por ejemplo, y esto yo creo que pues, casi nadie lo conoce, cuando termino la preparatoria para entrar a la UNAM, entré a la Facultad de Derecho de la UNAM, había un desfase por las huelgas que venía teniendo la UNAM, había un desfase como de 6 meses. Entonces dije, ¿qué hago? Entonces unos iban fuera de sus viajes a Estados Unidos o a recorrer el país, qué sé yo. Su semestre sabático. Y yo me fui a trabajar a un aserradero que se llama Taunus, en media sierra, en la Sierra Tarahumara. Ahí estuve, y estuve, digamos, en todas las etapas del aserradero, desde sembrando árboles, haciendo el corte, manejando las trocas, los Kingworth grandotes, llegué a manejarlos,
para traer la madera, ir al aserradero, donde está la parte industrial, donde cortan la madera, hacen las tablas, y bajábamos a Parral, pues una vez a la semana iba yo a Parral, para que te des una idea, eran como 2 horas a Parral de la sierra. O de ahí me iba a otro poblado que se llama Guadalupe y Calvo, que está prácticamente vecino de Sinaloa, Durango. Hoy es un lugar pues muy peligroso, pues es el triángulo fuerte de donde está el crimen organizado, pero en aquella época, yo tendría pues 17, 18 años, andaba yo ahí con la troca, me iba yo los fines de semana pues, a descansar, pero en el aserradero era un trabajador, y así había sido el arreglo. Entonces yo dormía en las galeras donde dormían los trabajadores, y comían lo que o sea, estaba yo ahí trabajando. Por ímpetu propio. Sí, yo tenía mucho interés de conocer toda la sierra y hacer otro tipo de actividades. Mira, qué curioso. O sea, siempre has tenido como que esa curiosidad, espíritu Aventurero. Aventurero. Sí. ¿En todo eres aventurero? Sí, Sí. En todo. Y entonces tus papás, ambos son de Chihuahua, eran de Chihuahua. No, mi papá es de Chihuahua. Y llega a la Ciudad de México. Y llega a la Ciudad de México, y de la familia de mi papá todos, o sea, mi abuela, mi abuelo, mis bisabuelos, tatarabuelos, todos son de Chihuahua, todos, absolutamente. Y del lado de mi madre, ellos eran poblanos, pero ya avecinados en la ciudad por 2 o 3 generaciones, los Miranda, y bueno, pues eran 2 familias, mi papá y mi mamá se conocieron aquí en Ciudad de México. ¿Por qué? Porque parte de la familia de Chihuahua se vino no a la Ciudad de México, se vino, digamos, a Morelos y a Michoacán. Cuando vino la revolución, a la familia se le expropiaron muchas propiedades. Entonces, el general Obregón, como presidente de la República, los indemnizó, pero la idea era que no fueran con tierras o negocios en Chihuahua, sino en Michoacán y Morelos, y por eso llegamos en ese arreglo con el presidente Obregón. Llegaron mis abuelos a Morelos, y bueno, pues ahí nos instalamos. Parte de la familia se quedó con propiedades en Chihuahua, igualmente mi padre se quedó con algunas, pero la operación fuerte estaba en el rancho de la producción agrícola. Ahorita que hablabas de ese lado familiar, que es el lado familiar paterno, se puede considerar que eres pues una persona de abolengo en el sentido político. ¿Te platicaban las historias de tu familia o no tanto? ¿O las fuiste tú descubriendo? Mira, mucho. Me platicaban en 2 sentidos, uno que me gustaba y otro que me chocaba. Me gustaban las historias de los tatarabuelos, en fin, cuando, por ejemplo, vivió el presidente Juárez en casa de mi tatarabuelo 5 meses con Melchor Ocampo, con Iglesias, con Miguel y Lerdo de Tejada y su hermano Sebastián, cuando fueron huyendo de los franceses, que era la época de Maximiliano, y tuvieron que ir a refugiarse al desierto, que era Chihuahua, y a un lugar que estaba en la frontera que se llamaba Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez. Y el general Terrazas, que era mi tatarabuelo, venció a los franceses en la batalla del Paso del Norte, en la batalla de Chihuahua, y eso fue lo que le permitió al presidente Juárez regresar a Ciudad de México para poder rearmar la República, restablecer la República. Entonces, pues sí, la historia familiar tiene mucha vinculación con la cuestión pública del país. Mi bisabuelo fue gobernador, él quiso el Chihuahua Pacífico, el famoso Chepe, y por eso hay un pueblo que se llama Krill en su memoria. Y él fue además secretario de Relaciones Exteriores en la época del general Díaz. Pero tengo otro todavía más que se llama Chosno, que es el papá de mis tatarabuelas. Okay. Y ese fue también muy relevante, era Carlos María de Bustamante. Fíjate que él tiene una historia increíble.
Él fue secretario del general Morelos, fue en la Independencia. Fue de los redactores de la primera constitución del país, que fue la constitución de Apatzingán con José María Morelos y Pavón. Luego fue constituyente en 1824, fue de los constituyentes que hicieron la primera constitución ya como república, gobernador de Oaxaca, escritor, historiador, tiene muchísimos libros de historia, y fue el primero que se opone al primer fraude electoral que se hizo en la historia del país. En la segunda elección, y desde ahí viene la época de los fraudes, y por eso cuando fui yo consejero ciudadano, tenía esto muy, muy presente, porque Carlos María de Bustamante, siendo diputado en el Congreso de 1824, las elecciones se decidían porque era voto indirecto en el Congreso. Y contendían en aquel entonces Vicente Guerrero, general, el que consuma la independencia con Agustín de Iturbide, y otro general muy cercano a Agustín de Iturbide, que se llamaba Manuel Gómez Pedraza. Ganó Manuel Gómez Pedraza y finalmente le hicieron trampa en el conteo de los votos, se impuso. ¿Y quién crees que estaba atrás de Guerrero? Santana. Ahí empezaba el general Santana y Zavala, que hicieron su grupo, se impusieron con fraude electoral. Michosno los denunció y tuvo que salir del país, porque todo este grupo empezó a gobernar el país. Entonces, mi vena opositora, como verás, no, o sea, está, viene es nata. Viene de historia lejana. ¿Y quién te platicaba estas historias? Pues mira, mi padre, mi abuela, yo fui muy cercano a mi abuela, la mamá de mi papá, muy, muy cercano, igual que mi abuelo, el papá de mi mamá. Y entonces, pues me encantaba a mí la historia. Y entonces me platicaban. ¿Qué es lo que no me gustaba? De la historia. Porque te platiqué que hay una cosa que me gustaba. Entonces, todas esas historias, porque además, en fin, hay unas historias muy de anécdotas. Sí, no están las historias más o menos ahí bien puestas, ¿no? Lo que no me gusta, o lo que no me gustaba, era que yo llegaba a casa de mi abuela con mis tíos y todo, y era hablar del pasado. Tuvimos, hicimos, hicieron, y como que yo me preguntaba, ¿y nosotros qué? ¿Qué? ¿Somos unos títeres? ¿Estamos qué? O sea, ¿para qué estamos aquí o qué? Y entonces encontré como un bloqueo mental a partir de los 19 o 20 años, que haz de cuenta que el pasado lo cerré. Yo dije, no, porque no se puede vivir de las historias del pasado. Uno es uno y tiene que hacer su propia historia. Y si quiero yo aportarle al país, va a ser mi aportación, como lo tuvieron algunos otros, criticables o no, porque pues todo hombre público tiene cosas muy buenas y cosas no tan buenas. Entonces me bloqueé y hasta hace muy poco tiempo me empecé a reconciliar con el pasado y por eso lo traigo tan fresco. ¿Hace cuánto tiempo fue la reconciliación? Muy poco tiempo. Y tengo ya las fotos, las tengo yo en mi despacho y en mi casa de la familia, porque como que quise yo decir, no me gusta estar victimizándonos, ¿no? Perdimos por la revolución, no sé cuántas cosas, teníamos esto, pues eso no importa. Yo creo que lo importante fue que en su momento cada uno de ellos dio algo por México. Y eso para mí es lo que queda finalmente. Hicieron cosas extraordinarias. Mi bisabuelo, por ejemplo, fue el primero que estableció una ley de pueblos indígenas en Chihuahua para los tarahumaras. Tú imagínate en 1907 u 8
hacer un tren pasando por la Sierra Madre hasta Topolobampo. Imagínate el esfuerzo de un gobernador para sacar el mineral, porque Chihuahua tiene muchas minas, para poderlo sacar y exportarlo o llevarlo hasta el mar, hasta el Pacífico. 1907. Y ve nada más qué tren. Sí. Y si tú has ido, y si no, vayan por favor al Chepe, conozcan esa parte de la sierra, el mundo de los tarahumaras, la Barranca del Cobre es maravillosa para un fin de semana largo, para que vayan allá, la van a pasar muy bien, se come rico, del norte, sí, tú conoces. Muy rico. Eso, sí. Y en el marco de esas conversaciones, entonces te platicaban, tú tienes el bloqueo mental con el pasado, pero no sé, estoy suponiendo, porque sé que tu papá en eso, desde que tú naciste, tu papá ya era un opositor al régimen hegemónico del PRI. Sí. Entonces, ¿tú no veías como el futuro mediante la visión de tu papá con Acción Sí, Nacional? mira, es que lo que pasa es que mi padre no fue fundador del PAN, pero fue la segunda generación después de los fundadores. Pero él tenía una relación muy cercana con Manuel Gómez Morín, que fue otro de los, se fue ya fundador, él y Efraín González Luna. Y entonces lo que escuché yo en la mesa, desde muy chico, pues es política y más política. Y tuve la fortuna de conocer personajes en mi casa como Gómez Morín. Y muchos de aquella época, que eran pues, los grandes fundadores del partido, pero me pasó algo también. Al principio yo acompañaba a mi papá a los mitines, en fin, iba, y cuando regreso yo de estudiar mi maestría, yo vi un PAN testimonial. Y yo pensaba, los partidos son para ganar el poder, y una vez ganando el poder para hacer cosas buenas, bienestar, bien común, hacer una carretera, un hospital, mejorar el sistema de seguridad, en fin, entonces estar de oposición todo el tiempo. Y entonces tuve una especie, no de distanciamiento con mi papá, pero sí decir, ¿sabes qué? Yo no voy a entrar al PAN, porque no quiero perder el tiempo siendo pues un testigo, haciendo testimonio. Y entonces hicimos un grupo de observación electoral y me tocó observar la elección de Chihuahua en 1986. Y cuando lo hice, ahí me prendió la cosa pública. 1986, Chihuahua. El fraude patriótico que hizo Bartlett, ahora tan alabado por Moreno. Observé muchas elecciones, la de 88, la caída del sistema. Sí. Y después, poco a poco, estuve en el movimiento navista, en San Luis Potosí, de don Salvador Nava, movimiento cívico, que caían gobernadores uno tras otro. Y ahí fue donde conocí a Vicente Fox en su primera elección en Guanajuato, donde le hicieron fraude electoral. Empezamos a entablar amistad. También tuve la oportunidad de observar elecciones fuera de México, muchas de ellas, desde en Estados Unidos, y luego tener encargos, por ejemplo, para el proceso de transición en Indonesia. Me fui a vivir varios meses para hacer el proceso, para coadyuvar en el proceso de transición de la dictadura a la democracia. Me tocó hacer lo mismo en Haití, en Puerto Príncipe, con Jean-Bertrand Aristide, cuando fue la transición de Haití. También estuve varios meses viviendo en Haití. En Indonesia estuve viviendo en Yakarta, pero iba de isla en isla, porque todo el proceso era hablar con los gobernadores, o lo que eran los gobernadores, para que la elección fue libre, y los dos procesos acabaron en gobiernos democráticos. Y eso fue lo que lleva a los partidos, mi conocimiento y mi experiencia observador electoral, a nombrarme consejero
del Consejo del INE, que es la máxima Del IFE órgano de en el autoridad. 94. Bueno, del IFE, hoy Hoy INE. INE. Sí. Porque antes de llegar a eso del 94, tú entras a estudiar Derecho. Sí. Tu papá era abogado, pero también tengo esta curiosidad si tú estudiaste Derecho como muchas personas que, es que mi papá estudió Derecho, entonces yo quiero estudiar Derecho, o te gustó desde siempre. Desde siempre me gustó, mira, yo le doy gracias a Dios, soy creyente, que mis pasiones fueron desde muy temprano, por la política, por mi país, por mi familia. Empiezo por la familia, ¿no? Mi papá era abogado, pero cuando viene una tragedia familiar, que se muere su hermano que estaba llevando toda la operación del campo, y ese era el más chico, entonces tuvo que dejar la abogacía Y se e fueron a irse a la Morelos. operación agrícola. Y entonces, cuando eso sucedió, pues él ya no fue abogado. Y a mí me encantaba la abogacía. Entonces, estudié leyes en la Facultad de Derecho de la UNAM. Me fui fuera a estudiar, estudié en Georgetown, en Washington, y en la Universidad de Michigan, en Ann Arbor. Trabajé en la ciudad de Nueva York, en uno de los despachos más grandes de Estados Unidos. Me regresé a México y trabajé pues, prácticamente 17 años en un mismo despacho, abogado, abogado, abogado. Me tocaron operaciones, litigios muy interesantes, y en una vida paralela, la vida académica. Me tocó fundar la carrera de Derecho en el ITAM, ser de los fundadores, fui director de la Facultad de Derecho del ITAM y jefe del Departamento de Derecho. Entonces fui director de la carrera y jefe del departamento académico. Fundamos la Escuela de Derecho del ITAM, que ha dado magníficos resultados. El que me siguió de director fue José Ramón Cosío, por ejemplo. Entonces llevaba esas carreras paralelas, digamos, la parte académica y la parte del despacho, y en mis tiempos libres era observador electoral. Y así me la pasé muchos años muy feliz. ¿Cómo es eso de ser un observador electoral? ¿Cómo era tu trabajo? Mira, mi trabajo era ir viendo el proceso electoral desde que iniciara, ir observando si se estaban cumpliendo o no las normas electorales, cuáles eran los incidentes o las violaciones importantes por parte, obviamente, de los partidos de oposición, porque en aquel entonces prácticamente no había alternancia. Y íbamos el día de la elección, y después hacíamos un acopio de toda la información, todo el grupo electoral que íbamos, que ya éramos cada vez más grande, y dábamos una conferencia de prensa que nadie pasaba. Era la nota número 16 en algún medio impreso. Y así fue, hasta que llegué ya al Consejo General del INE y empieza prácticamente mi carrera en el servicio público. Dejo mi despacho, era consejero de muchas empresas listadas en bolsa, renuncio absolutamente a todo, yo no soy de dos cachuchas, y me dedico de lleno al servicio público. Hablando esto de dos cachuchas, ¿consideras que para dedicarte al 100% al servicio público puedes balancear ambas cosas? No. Porque hay mucho este mito de, y seguramente lo has también escuchado y te lo han dicho, es que el mejor servidor público debe ser aquel que también es empresario. Y digo, ¿pero a qué horas en las dos cosas? No, además es una tontería eso. Perdóname que lo diga. Ser profesional de la política es una auténtica profesión, en todos los sentidos. Te tienes que preparar de las políticas públicas del país. Te tienes que preparar de un conocimiento muy profundo de tu país. Tienes que conocer a todas las fuerzas políticas, los actores principales de la política. Saber que la política es de diálogo, de acuerdos y de entendimientos. Entonces no es tan fácil ser un empresario que tiene una estructura vertical. Si es el director general de la empresa, pues claro, ya llama al de mercadotecnia,
al de publicidad, al de contabilidad, y le dice, a ver, esto es esto, y se acabó. Sí, a lo mejor llega a su consejo, pero si es un buen director general, pues todo el mundo le va a votar a favor, en fin. Entonces, no, aquí no. Aquí es otra estructura, es ciencia, pero también es arte. El arte de la política es una ciencia, sí, porque tú le estudiaste, tú eres politólogo. Y yo fui un político, y soy un político, que me gusta construir, no destruir. Que me gusta avanzar a través de un diálogo con los distintos, plural. Y me ha tocado tener la fortuna de, junto con muchísimos integrantes de mi generación de políticos, construir muchas instituciones del país. Hay políticos que tienen el legado que yo fui gobernador, construí este puente, este distribuidor, traje el agua a tales municipios, en fin. Yo no tengo nada que presumir de eso. Pero a mí me ha tocado construir las instituciones que le dieron soporte, que fueron los pilares de la democracia en México. La reforma a la autoridad electoral, que hoy es el INE, el Instituto Nacional de Transparencia, el INAI, antes IFAI, el Instituto Nacional de las Mujeres. Me dicen, oye, pero pues tú eres panista, sí, nomás que cuando yo llegué a la Secretaría de Gobernación y vi una dirección para atender las cuestiones de género, dije, esto no puede ser esto. Entonces, me toca construir el Instituto Nacional de las Mujeres, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la autonomía del INEGI, nuestra agencia de datos nacionales, el Coneval, la que mide las políticas públicas, la Comisión Federal de Competencia, la que combate los monopolios o las concentraciones de los mercados, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, todo lo nuevo y las técnicas modernas de comunicación, internet, telefonía, radio, televisión, la parte de medios electrónicos, de medios digitales, la gran reforma de derechos humanos, la reforma de la oralidad en los juicios orales, la reforma en materia de pueblos y comunidades indígenas, de una intensa labor en la construcción de acuerdos siempre con diferentes, con el PRD, es decir, con la izquierda o con el antiguo PRI. Y lo que es algo que a mí me da mucho gusto es haber participado en una generación que construimos paso a paso la última etapa de la transición a la democracia, que lo hicimos en paz y con las instituciones que le permitieron salir al país. Porque hubo otras instituciones que paralelamente se iban construyendo, el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Como senador y presidente del Senado me tocó los tratados con la Unión Europea, Asia-Pacífico. Entonces, era ir construyendo la modernidad, no solamente política, la democracia. Ya la regularidad electoral era pues, de todos los días, pero cuando yo estuve en 86 y en 88 no era de todos los días, o en 92 en Guanajuato, o en San Luis, no era de todos los días, ahora se da por dado. No teníamos un instituto de transparencia para saber, bueno, hoy sabemos lo de Segalmex. ¿Por qué? Porque es un instituto de transparencia, porque tú como periodista, como comunicadora, puedes hacer una solicitud de transparencia y puedes ir indagando y haciendo tu proceso de investigación. Segalmex, estafa maestra, Fobaproa, todo. Todo eso sale, digamos, de estas instituciones. Y entonces, mira, y aquí voy a otro tema. Cuando me dicen, oye, pues tú eres miembro del PAN y el PAN no sé cuántas cosas, y ahora te aliaste con el PRI y con el PRD, porque me tocó ser parte de la alianza, no solamente la del 24, la del 21, la del 21 también. Pues tú la has impulsado también. También. Entonces, les digo, miren, como la quieran ver, estos tres partidos hicimos la transición democrática y pacífica del país. Y abrimos al país a una modernidad, con muchos defectos, con muchos.
pero lo hicimos. Somos los 3 partidos que tenemos que estar conscientes de lo que representamos. Claro, necesitamos modificar el sistema de partidos, necesitamos hacer muchísimas cosas. De ninguna manera yo estoy conforme ni con mi partido ni con el sistema de partidos. Pero, cuando yo veo a Morena que destroza instituciones, que genera pobreza, que genera violencia, que genera falta de medicamentos, que quiebra nuestro sistema de salud, que ataca a nuestras instituciones que creó nuestra generación, INE, Instituto de Transparencia, etcétera, etcétera, pues es el legado. Por eso estoy aquí. Eso es lo que me motiva a coordinar una campaña como la de Xóchitl Gálvez, porque estoy defendiendo lo que yo pienso le da soporte a la modernidad del país, modernidad política, modernidad económica y un mejoramiento social. Previo a irme al presente y también al futuro, porque a mí me gusta mucho preguntar sobre el futuro, cuando decía que iba a platicar contigo, yo tenía 2 años y medio, cuando fue la reforma del 96. Y creo que, la verdad, mi generación y la generación Z, por ejemplo, ya menores que yo, realmente no dimensionan lo que pasó en el 97. Tú fuiste parte de quienes impulsaron este cambio. ¿Cómo fue lograrlo? Porque justo lo mencionas, ya lo vemos como algo dado por hecho, por sentado, pero haberlo logrado fue algo histórico. Mira, lo logramos sin pensar que lo podíamos lograr. Decía Havel, y tiene un libro precioso, el que hizo la transición de terciopelo en Checoslovaquia, que es la transición checa se había hecho de terciopelo. ¿Por qué? Porque fue del bloque comunista a una democracia y la hizo un poeta, que fue Havel, ¿no? Él era un dramaturgo. Y decía que, y tiene un libro que, si mal no recuerdo el título, es El arte de lo posible. Y yo digo que se me quedó corto Havel. La política no es el arte de lo posible, la política es el arte de hacer posible lo que parece imposible. Esa es la política. Una definición. Acabamos como consejeros ciudadanos y Ortiz Pinchetti y tu servidor. Ortiz Pinchetti, siendo hoy de las gentes más cercanas a López Obrador, sí, somos todavía amigos después de 40 años. Nos vemos, nos vamos a desayunar, él es cercanísimo a López Obrador y yo soy de los principales antagónicos. O sea, a pesar de las diferencias, te puedes llevar muy bien con quienes no comulguen. A veces contigo. Platicamos de política y a veces no, y nos moderamos. Bueno, convocamos a lo que se llamó el Seminario del Castillo de Chapultepec. Y convocamos, en primer lugar, pues a todos los conocedores de las materias electorales, egresados de ciencia política, Juan Molinar, Alonso Lucambio, Pepe Woldenberg, Federico Reyes Heroles, Jorge Castañeda, Adolfo Aguilar Sincer, Porfirio Muñoz Ledo, que jugó un papel muy importante. Y entonces instalamos el seminario con esta doble coordinación de Ortiz Pinchetti y mía, y juntamos, digamos, a quienes sabían de procesos electorales y de transiciones políticas. Invitamos a los partidos, el primero que llegó fue Porfirio como presidente del PRD, el segundo que llegó al seminario fue Carlos Castillo Peraza por parte del PAN, y después de varios meses convencimos al PRI y particularmente al presidente Zedillo de que el PRI debía estar en el seminario. Y estuvo. A través de Santiago Oñate Laborte, que fue un priista que yo creo que se le debe la historia reconocer porque él fue el que impulsa el proceso de transición. Porque el proceso de transición, hicimos una mesa y el PRI sabía que cuando iba a firmar la reforma política de 96, sabía que iba a perder en el 97. Hubo voluntad.
Mira, tuvo más que eso. Tuvo visión de amor a México. Entonces, a mí cuando me critican al PRI, me gusta recordar estos pasos de la historia. ¿Cuándo crees que firmamos el acuerdo y en dónde? Creo que ya me sé la historia. A ver. Es la jugarreta que le hicieron a Calles. Sí, esto fue ahí fue el seminario. Ah, fue ahí. En el castillo de Muy Chapultepec. simbólico. Sí, porque él creó el viejo sistema y ahí le hicimos la jugarreta a la historia. No, se firmó el 12 de diciembre, el Día de la Guadalupe, en casa de Ortiz Pinchetti, los tres presidentes. Y se llevó a cabo la reforma, se presenta la iniciativa un 25 de julio de 1996. Trabajamos un año entre todos, ya los presidentes remangados sus camisas, en la mesa haciendo redacciones tras redacciones tras redacciones. Jaime González Graf, un gran politólogo, también estuvo ahí. Ricardo Valero, otro gran politólogo de la UNAM, estuvo ahí. En fin, habría como 40. Y ahí se llevó la gran reforma en 96. ¿Y recuerdas la noche del 97 cuando se rompe con la gobernabilidad autoritaria? Sí, cómo no. Pues fui parte, porque entonces yo ya me fui al Congreso. Me invita Carlos, el primero que me invita fue Andrés Manuel, como presidente del PRD. Le dije, mira Andrés, podemos coincidir en nuestra lucha democrática, pero ustedes todavía están en materia económica en los planes sexenales de la Unión Soviética. O sea, piensan en una economía dirigida, en donde prácticamente todo es a partir del Estado, y en una visión pues totalmente rezagada. Entonces, no voy a poder ser diputado del PRD, porque voy a votar todo en contra en materia económica, y tú eres el presidente del partido, además eres mi amigo en aquel entonces. Y le dije que no podía. Y entonces, paralelamente, me invita Carlos Castillo. Y ingreso como diputado ciudadano independiente, no partidista. Porque hasta el 99 te afilias al PAN. Exacto, hasta el 99. Cosa que mi papá en ese momento estuvo muy contento. Me puedo imaginar. Porque regresé, pues, ahora sí, a la casa del padre. Ha de haber dicho, ¿no? Que no tronabas pistolita. Sí, pero es que ya teníamos ánimo de ganar. Bueno, sí, ahí sí dijiste, bueno, ahora sí, ya no voy a estar aquí nada más viendo. Sí. Y ahí, pues, en esa legislatura fui el primer vicepresidente de esa Cámara. Porfirio fue el presidente. Después me bajé de la mesa, porque la mesa es medio aburrida, si no eres el presidente, y me nombraron presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Ahí, por cierto, se consolidó la autonomía desde el punto de vista constitucional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ahí hicimos otra institución que se me había olvidado decirte, la Auditoría Superior de la Nación. La diseñamos y una gran reforma al municipio libre. Pues ese episodio me tocó como negociador de la reforma y luego como actor político beneficiario de esa reforma, porque pues sí, logramos mayoría. Esa mayoría la logramos en lo que se llamó los pactos de Esopo. ¿Y por qué fueron? Porque fueron en mi casa, con Carlos Castillo, Porfirio. Los dos cambiaron después. Vino Felipe Calderón, presidente del PAN, y Andrés Manuel, presidente del PRD, y se reventó la alianza. ¿Cuándo dejaste de ser amigo de Andrés Manuel López Obrador? Pues mira, cuando competimos en la Ciudad de México, pues ahí los raspones tan fuertes, y empezó a tener, digamos, una vena que yo no le conocía. Y poco a poco nos fuimos distanciando, pero no de enemigos, sino simplemente distanciando. Pero teníamos amigos en común, como Ortiz Pinchetti, en fin, que siempre ha sido mi amigo toda la vida.
Y ya después, cuando empieza lo del fraude del 2006, que conocí muy a fondo esa situación, su plantón en Reforma, y ya, digamos, sus ataques cada vez más virulentos a las cosas que estamos haciendo, porque con él el PRD ya no participaba como antes en las reformas, se nos quedaba muy rezagado, era muy difícil de dialogar con Andrés, y poco a poco pues, se fue generando un antagonismo. Viene lo del desafuero, que a mí me toca ser parte de la solución del desafuero, pero ahí hubo un encontronazo muy fuerte. Y después, ya como presidente, no lo reconozco. No sé quién es Andrés Manuel López Obrador. Yo por eso le he dicho muchas veces, vete al espejo, Andrés, y a ver si tú te reconoces. La gente que hemos estado cercanos a ti, que fuimos tus amigos, él iba a cenar a mi casa con mis hijos en pijama, a merendar, como se merienda en una casa, en frijoladas, ¿no? Iba, ya estaba. Yo iba a su casa, conocía a sus hijos, sobre todo a los mayores, pero chiquititos, eran unos bebés casi. Fui a su departamento de Copilco muchas veces, me daba los desayunos tabasqueños, plátanos machos, ya sabes, muy a la... O sea, eran muy amigos. Muy amigos, sí. Muy amigos. En sus primeros libros me alaba mucho, ya después me da unas raspadas bárbaras. Me queda claro que ya ahorita no. Pero yo no lo reconozco, no es el Andrés Manuel López Obrador que yo conocí. Me tiene muy decepcionado, porque yo pensaba que iba a haber un cambio de estructuras. Mira, este país no ha podido generar su desarrollo en toda su potencia por los intereses creados. Entonces, si quieres cambiar este país, de verdad, tienes que cambiar las estructuras de los factores reales de poder. ¿Cuáles son los Y factores reales de poder? someterlos desde los económicos, los políticos, la corrupción, en muchos sentidos, el crimen organizado, porque son factores que no te permiten gobernar. Y una de las fallas importantes del gobierno que yo participé es que no logramos romper la estructura. Porque mira, el sistema que crea Calles era un sistema político que tenía una serie de características autoritarias que todavía perviven. Ve la vida sindical, por ejemplo. Tú no puedes arreglar la educación si no llegas a términos con el sindicato. El problema educativo es un problema político, de mucho diálogo, de entendimiento, de alguien que realmente sepa ser político, un político profesional. Y por eso yo sí creo en la profesión de la política, porque es para construir, para mejorar, para el bien común. Entonces, ese sistema pervive. El sistema de la corrupción no lo pudimos extinguir nosotros. Sigue y nos pesa atrás. Estos son lacras de puros intereses creados. Tú ve la gran mayoría de los gobiernos locales. Ve cómo asignan contratos. Sí. ¿Quiénes son los contratistas de qué gobernador? Y vas viendo sexenio tras sexenio que se hacen ricos unos y ahora vienen los otros. Es tristísimo. Y ve todas las componendas que hay con los grupos oligárquicos del país. Con las grandes oligarquías. Y esto no distingue partidos políticos. No, esto va más allá de los partidos, ¿no? Y entonces tenemos partidos políticos que se adaptaron al viejo sistema. O sea, el viejo sistema del régimen antiguo no ha cambiado. Pero pues al final del día los partidos políticos todos se adaptaron. Todos. Entonces yo lo que pensaba con Andrés que venía a romper con eso. Y lo único que hace
no solamente sigue un proceso, si tú quieres, lento, creando las instituciones que te vayan modernizando al país, sino que revierte, va revirtiendo y va volviendo a concentrar el poder, ataca la división de poderes, ataca nuestros órganos de autonomía constitucional, que es otra manera de descentralizar el poder. Ya tu gobierno no llevas a cabo las elecciones, ya tu gobierno no defiendes los derechos humanos, digo, los defiendes, pero no los defiendes como un órgano especializado. Antes se había creado el Banco de México, pero eso fue en la época de Salinas, cuando se le da la autonomía. Entonces, todos esos procesos van descentralizando al poder del Poder Ejecutivo. Y va formándose, digamos, un proceso de democratización en distintas áreas. Nos faltaba los gobiernos locales, impenetrables por los intereses creados. Y bájale a gobiernos municipales. Entonces, porque eso es parte de la democracia. Mira, la democracia tiene, digamos, en el nivel horizontal son los tres poderes y en este caso los órganos de autonomía constitucional, porque están, digamos, en el plano nacional o federal. Pero tienes la democracia vertical, que es federación, estados y municipios. Y luego tienes la democracia de la representación, que es fundamental, que son de los partidos políticos. Entonces, ni estamos representando bien al pueblo, ni el poder está descentralizado, ni los factores reales de poder están sometidos al derecho, a la Constitución. ¿Ve? Lo que dice el presidente, la ley no es la ley. Ya hubo el descaro total. Antes la ley, pues a veces era la ley, a veces, cuando no había un poder fáctico de por medio. Porque fuera quien fuera, empresa conocida o desconocida, grupo económico, grupo de poder, grupo sindical, gremio del campo, organizaciones campesinas. Y todo era un proceso de negociación con un componente de corrupción muy importante. ¿Cuántos años duramos con monopolios en este país? Y ve la concentración. A ver, mira, no es casual la desigualdad del país. O sea, tiene causa. ¿A qué se le atribuyes tú? Pues por eso, pues son intereses creados. ¿Cómo sea? A ver, este país merece una reforma tributaria amplia. Pues no se puede hacer. ¿Tú cómo le contraargumentas a quienes atribuyen que la desigualdad es resultado de la política neoliberal? Pues es un absurdo, porque no hay, digamos, mayor motor de la economía hoy en día que el Tratado de Libre Comercio. Nuestro país, su fuerza es su fuerza exportadora. Y el Tratado de Libre Comercio es una institución neoliberal. Son los mercados abiertos. Es la teoría de David Ricardo, de las ventajas competitivas y las ventajas comparativas, que se inició desde la Revolución Industrial, de cómo se iban a conformar los nuevos referentes para generar desarrollo económico. Entonces, pues el Tratado de Libre Comercio, ¿quién lo ratificó? Pues López Obrador. ¿Es neoliberal o no el que tengamos una institución que regule el mercado monetario? Se llama Banco Central, Banco de México. ¿Es o no neoliberal recibir inversión extranjera? A ver, ¿qué más neoliberal con la última compra que hizo el presidente? Ve todo lo que le criticó a Iberdrola. Los españoles hasta le mandó una carta al rey para pedirle que pidiera disculpas. Le acaba de comprar las plantas a Iberdrola en 6,000 millones de pesos. Es una transacción comercial neoliberal. No más que no produce un watt más de electricidad y se gastó 6,000 millones de pesos. Pero lo peor es que lo sigue operando Iberdrola, así está el contrato. Es una farsa, es una auténtica farsa. Y lo de la desigualdad, hay Piketty, hay muchos autores que han estudiado premios Nobel, que han estudiado mucho el tema de la desigualdad. Entonces, ¿qué requieres? Requieres una redistribución del ingreso.
Y para que existan, tienes tus herramientas económicas que no se han querido usar. Una herramienta es la política fiscal, la redistribución fiscal, la redistribución con política industrial, la redistribución a través del combate a los monopolios, porque son el capital, y esto es teoría económica, yo no soy economista, pero el capital tiende a concentrarse, es como el poder. Si el poder lo dejas, acaba en uno solo. Y por eso Montesquieu inventó la división de poderes. Claro, John hay Locke. controles justamente Entonces, para evitar bueno, eso. igual el capital tiende a concentrarse y lo que necesitas son instrumentos del Estado para abrir los mercados. ¿Cuánto tiempo estuvo cerrado nuestro mercado de telecomunicaciones? ¿Cuánto? ¿Por qué pagábamos larga distancia? ¿Por qué? Todavía me acuerdo. Bueno, pues imagínate tú. Y las utilidades Sí. que otros países no tenían, y luego esto se revierte ya en teoría económica en los costos de transacción, porque entonces es más caro hacer negocios en México porque tienes una serie de costos adicionales. Corrupción, inseguridad, burocratismo, Falta de certeza jurídica. falta de certeza jurídica, y le vas aumentando, y todo eso es falta de modernidad. Entonces tenemos una enorme necesidad de seguir construyendo las instituciones del México moderno. Y lo que hizo López Obrador fue frenar todo esto. Y hemos perdido generaciones. Bueno, mira, vamos para darte una idea. De expectativa de vida, hemos perdido 4 años. Pero en la ciudad, con Claudia Sheinbaum, 9 años. Expectativa de vida, para que te des cuenta hasta dónde ha pegado este régimen. Es gravísimo. O sea, ¿había habido falta de medicamentos? Pues puede ser que sí. No, pero generalizados nunca. Y nuestras jornadas de vacunación eran excepcionales. En 2 semanas llegamos a vacunar 20 millones de personas. Nuestro seguro popular podía mejorar, claro que podía mejorar, pero ya era una alternativa para quien no estaba en el Seguro Social o en el ISSSTE. Entonces, todo esto es lo que está en juego hoy en día. Y por eso decidí yo regresar al mundo activo de la política, aceptar esta enorme responsabilidad que pesa sobre mis hombros y enfrentar a Morena y a todo lo que representa. Ahora, por lo que te escucho, eres un hombre que reflexiona muchísimo. Y también eres autocrítico, porque has mencionado constantemente qué fue lo que no hicieron en el 2000, que fue también pues cómo fallaron en esta transición democrática. Y al final del día es una democracia muy joven la de México, no está ni siquiera consolidada. No. Llevamos 24 años. Sí. Pero ¿a qué le atribuyes tú el que aunque se tenga la intención, de perdido que se verbalice la intención de cambiar las estructuras, ¿por qué no pasa? O sea, ¿tú crees que es porque no haya voluntad? En su caso, yo me supongo que hubo voluntad, quiero pensar. Es que mira, nuestro sistema político es un sistema que tiende a fragmentar la representación popular. ¿Y qué sucede? El multipartidismo te impide tener la fuerza para hacer estos cambios, que después de 24 años, después de 18 años, lo tuvo López Obrador. Y por eso yo tenía la esperanza que con la fuerza del Congreso, que no tuvimos nosotros, tanto el PAN como el PRI, siempre fuimos gobiernos de minoría política. Te platico un chiste. Están mis hijas muy chicas cuando era secretario de Gobernación, y había el cuento de que para dormirte contaras borreguitos. Ahí vas contando, ¿no? Y me decían, oye papá, ¿y tú también cuentas borreguitos cuando te vas a dormir? Digo, no, yo cuento votos. Y he venido contando votos desde el seminario del Castillo de Chapultepec. No hay nadie que creo que me pueda ganar a contar votos. Y sé dónde están, quién los tiene y cuáles son los intereses que debemos de cruzar para tener esos votos, incluyendo con Morena. Entonces, pues sí, ha sido un proceso con enormes frustraciones.
enormes para mí. Entonces, ¿qué requieres? Y por eso en este momento estoy tan esperanzado en que formemos un gobierno de coalición con la fortaleza política para reordenar los intereses creados que hay en el país y que eso nos permita generar más oportunidades y no destruir riqueza, al contrario, generar mucho más riqueza y que esté mejor dividida o distribuida. No hay nada peor que destruir una empresa, destruir una institución y destruir un camino andado. Por eso cuando Xóchitl y yo platicamos, ella misma se pregunta qué vamos a hacer con el AIFA. Yo lo primero es no destruirlo, mejorarlo. ¿Qué vamos a hacer con la refinería? Pues que produzca. O sea, no podemos permitir que algo que iba a costar 8,000 millones de dólares y está ya casi en 30, pues, o sea, se echa a perder. No podemos. Y el Tren Maya, pues es un ecocidio y tenemos que restablecer lo que podamos, hacer un proceso de reparación, de compensación, de siembra de esos 7 millones de árboles que se perdieron, pero no se puede destruir. O sea, no somos Adanes. Los países no se crean con Adán. Y Adán es el que cree que llega y debe de ser todo nuevo. Es el adanismo. Y eso es una idiotez, desde todos los puntos de vista. Se requiere de lo mejor que tiene el anterior, subirte en eso, mejorarlo y, claro, quitar algunas cosas que no están funcionando. Pero lo que no puedes hacer es destruir, como ha destruido. A ver, tú te pones a pensar, ¿cuánto costó la cancelación de Texcoco? Costó alrededor de 350,000 millones de pesos cancelar. ¿Por qué? Porque había crédito, los bonos estaban en los mercados internacionales, hubo que recoger los bonos, pagar un premio, y eso fue lo que costó. Más 200,000 del AIFA. ¿Cuántos llevamos? 500,000 millones. Y no tenemos un aeropuerto que ni siquiera está dentro de los 10 más importantes del país. ¿Te das cuenta? La pérdida de bienestar que es eso. Ahora, que llegando vamos a seguir con el mismo cuento, no, nosotros somos constructores, no destructores, o al menos yo. Ahora, en este hilo de ideas hablamos de un gobierno de coalición en donde el ideal desde tu perspectiva es que sea uno encabezado por Xóchitl Gálvez, que es pues, al final del día miembro de una coalición electoral PAN, PRI, PRD. Porque un mexicano debería de confiar en que quienes ya tuvieron la oportunidad de reformar esto, ahora sí lo vayan a hacer. Pues mira, a ver, una simple comparación. Nuestros gobiernos malos o regulares con este. Dime un rubro del gobierno de Morena que le pongas palomita que no sean los programas sociales. Que nosotros, por cierto, los vamos a ratificar y mejorar. Un país que tiene de aliados ¿a quién? A Nicaragua, a Venezuela, a Cuba. Y un jefe de Estado que se atreve a reventar una cumbre internacional de nuestro principal aliado donde exportamos el 80% de nuestra producción a ese mercado. Un gobierno que ha militarizado al país y que ha generado 185,000 homicidios violentos, 45,000 desaparecidos. Entonces, estamos ante una disyuntiva. Estamos ante una forma de gobernar que ha traído estos resultados, con una nueva manera de abordar la política, cuyo valor fundamental debe ser el trabajo y la superación. Dos valores muy concretos. Que el mexicano
tenga oportunidad de trabajar y superarse. Superarse aquellos que han desertado del colegio, dar los incentivos para que regresen, sobre todo educación media, dar los incentivos para que nuestros científicos puedan superarse y que empiece a haber un apoyo del Estado a la investigación científica, superarse a través de tener el problema de salud arreglado por el Estado, superarse a través de quitarse los miedos que hoy tenemos todos, y es por eso un México sin miedos, de salir a la calle y que te asalten, te maten, te desaparezcan. Es lo que acaba de pasar en Celaya, lo que acaba de pasar en Guanajuato. Terrible, o sea, son cosas inenarrables, digamos. Entonces, ¿por qué por nosotros? Porque vamos a entrar en un gobierno inédito, un gobierno de coalición, que en sí mismo ya tiene su balance interno de pesos y contrapesos. ¿Por qué? Porque no estamos planteando regresar al pasado de nuestros partidos ni de nuestros gobiernos. Estamos planteando cosas totalmente distintas. ¿Por qué? Porque seguir en el mismo camino es acabar en un narcoestado. Seguir en el mismo camino es acabar en gobiernos autoritarios. Seguir por el mismo camino es acabar con más pobreza. 400,000 pobres, de pobreza extrema. Seguir por el mismo camino es romper al valor de la vida, que es el más importante, romper con el valor de la verdad, romper con el valor de la libertad y romper con el valor del bienestar. Que se resume, digamos, en ideas muy concretas, es, ¿quieres superarte? Vas a tener un Estado que te va a dar las condiciones para que tú optes por tu superación con libertad, con verdad y protegiendo tu vida, tu integridad personal, tu salud, tu bienestar. Esa es la disyuntiva. Como coordinador de campaña, ¿has percibido que les pesa para revertir las estadísticas los casos de García Luna, la guerra contra el narco y los innumerables casos de escándalo de la gestión de Peña Nieto? Mira, todo pesa. En política tienes cosas buenas, cosas malas. Tienes entre los partidos políticos presentables e impresentables. Y todo esto que pesa, tienes en primer lugar que reconocerlo. Y en segundo lugar, poner los medios para rectificarlo. Entonces, yo creo que no podemos, si uno de los valores que está postulando Xóchitl es la verdad, pues no podemos hacer bueno a lo que es malo. No debemos. México no se merece esto. Estamos convocando al voto de la vida, de la verdad, de la libertad y de la prosperidad. Ese es el voto que queremos convocar. Al voto del trabajo, de la superación personal, al voto de la salud, de la educación, de la seguridad, del respeto al medio ambiente, a la ecología. Estamos convocando al México que se inserte en un mundo globalizado como un actor mundial, con todos los beneficios que eso acarrea, no solamente los económicos, sino los culturales, y todo aquello que te permite tener los intercambios de ciencia, de tecnología que requiere un país como el nuestro. Esa es la convocatoria. En este espacio estuvo recientemente Beatriz Paredes y yo le pregunté respecto a esta baja que hicieron sin su previo consentimiento del Frente Amplio por México, en donde le expongo, sin decirle el nombre, que fue Alito Moreno quien la dio de baja sin consentírselo. Y ella menciona que no fue él,
¿Qué grandes intereses fueron? Pues mira, habrá que preguntárselo a Beatriz. Yo cuando decidí, vi mi encuesta y dije, yo no creo que pueda, digamos, llegar a representar este cambio, además un cambio tan importante. Yo dije, yo no me voy a llevar entre las patas de los caballos a mi país. Entonces fui con Xóchitl, le dije, te voy a apoyar, y fui con Beatriz a su casa en San Ángel, antes de hacer pública la decisión. Me senté con ella, somos muy buenos amigos, porque venimos desde el antiguo IFE, o sea, una amistad de casi 40 años, nos conocemos muy bien, somos amigos, nos gusta la bohemia. A Beatriz y a A ti mí, también. la poesía a ella y a mí, la literatura a ella y a mí, la trova cubana, latinoamericana, entonces tenemos muchos puntos en común. ¿Tú también cantas o no? No, ella sí, yo no, soy malísimo, toco de oído, y muy mal. En fin, y platiqué con ella, y me dijo, no lo hagas, vas a deslegitimar el proceso. Le dije, no, yo creo que lo que yo debo hacer es mi conciencia que me dice. Pero lo que sí te digo, Beatriz, es que voy a cerrar el juego. Y, como en un juego de dominó, voy a cerrar el juego. Porque con mis firmas y las firmas de Xóchitl nadie puede ganar. Que no sea Xóchitl. Entonces quiero que lo hagamos los dos juntos. Entonces la fui a persuadir. Y le dije, el siguiente debate es en Guanajuato. ¿Por qué no hay en Guanajuato apoyamos a Xóchitl? Le damos plena legitimidad tú y yo. Y lo hacemos. Y me dijo, no, es que yo creo que vamos a deslegitimar el proceso. Digo, yo no me siento con la conciencia tranquila ir a un proceso donde mis números, que aquí están, y tus números, y los de los demás que están compitiendo, no nos alcanza. Y además, hay que decir otra cosa. La historia de Xóchitl es una historia inmejorable. De una superación desde niña hasta el día de hoy. Y mi historia, aunque a mí me ha costado mucho trabajo construirla, mucho, porque dentro de mi entorno he sido rebelde, como lo ha sido Xóchitl, pero pues nací donde nací, tuve los beneficios que tuve, así son, pues así es la vida. Uno no escoge eso, pero esa es mi historia. Y yo creo que para la historia de este momento, la historia de Xóchitl era la gran historia. Y era lo que podía convocar, porque además no es militante de un partido, yo traigo la carga de ser militante de un partido. Entonces yo dije, es perfecta, es la que se necesita en este momento. Entonces voy, le doy todas mis firmas, fui a hablar con Beatriz, de ahí, antes de dar a conocer eso, me fui a casa de Dante Delgado, somos muy amigos, le dije, Dante, voy a tomar esta decisión, la voy a anunciar mañana o pasado, te pido que reconsideres. Yo creo que Xóchitl les queda muy bien. O sea, tú querías que Dante, Movimiento Ciudadano, entrara. Le dije, les va a quedar muy bien. ¿Hubo algún momento de duda por parte de Dante o siempre estuvo cerrado a la idea? Porque se rumora que sí existió esta posibilidad, particularmente con el PAN. Pues mira, él sí quería, porque habíamos hecho, a mí me tocó hacer la alianza con él en el 21. Entonces, y tenemos muy buena comunicación y además yo lo aprecio como amigo, es mi amigo, más allá de la coyuntura política. Entonces hablé con él y él me dijo que no, que quería pensarlo hasta noviembre o diciembre, y le dije, va a ser muy tarde. De ahí hablé con Alejandro Moreno, voy a decirle, me dijo, ¿qué dice Beatriz? Me dijo que adelante. Digamos que ella no iba a litigar mi salida, a oponerse o a criticarla, cosa que se lo agradecí mucho, porque lo pudo haber hecho, ¿no? Muy fácilmente. Y llegamos a un acuerdo y cumplimos los acuerdos. Y el martes siguiente, esto fue el domingo, todo lo que hice el domingo, y me esperé el lunes porque quise redactar algo que valiera la pena de mi pluma. No me gusta tener ghost writers. No tienes.
Pues digo, sí me ayudan cuando fui secretario de Gobernación, pues tienes que hacer un Sí. discurso diario, pues sí. Pero las cosas importantes las redacto yo. Y aquí está Charito, que me ayuda y es testigo. También es quien me sustituye en mis cursos de Derecho, entonces me conoce muy bien. Sí, me platicó, porque ahorita tuviste que ponerles una pausa. Sí, es el primer semestre que no doy clases. De mi facultad que adoro, pues ahí le debo todo. Ahí estuve sentado casi 5 años. Y bueno, para no distraerme, tomé esa decisión y yo creo que Xóchitl es la persona que en este momento, por las circunstancias que vive el país, sus circunstancias, las circunstancias de nuestros partidos y de todo lo que representamos, ella es la adelantada para ganar esta elección y para ser la jefa de un gobierno de coalición, que muchos de nosotros, por cierto, con Manlio, qué buena entrevista le hiciste, Gracias. hemos sido impulsores de los gobiernos de coalición de Sí. toda la vida, fuimos además compañeros en el Senado, hicimos grandes reformas, la reforma de derechos humanos, la de la oralidad, también fue con Manlio y con Carlos Navarrete del PRD. Entonces, yo estoy muy contento porque creo que estoy cumpliendo con mi deber. Y para mí es lo más importante en el servicio público. Cumplir con una causa. Soy político de causas. No de cargos, no de puestos, de causas. Y esta causa me satisface plenamente. Te lo tengo que preguntar, porque ahorita lo platicas ya como algo que sucedió hace meses, pero yo cuando leí, de hecho, esa carta, el comunicado, donde decías que te bajabas, pues muchos te hemos considerado como el eterno candidato no candidato del PAN. ¿Te costó tomar esa decisión? Siempre te cuesta. Pero mira, otra vez, la política es de causas. Y un político tiene que entender muy bien sus circunstancias. Y soy hiperrealista. ¿Has visto estos cuadros hiperrealistas que haz de cuenta que pintan un paisaje de una selva y como que estás adentro de Sí, la sí, selva? sí. Bueno, yo soy hiperrealista. No me engaño. Si cometí algo malo, lo reconozco. Pero lo reconozco internamente. Y si no me alcanza, no me alcanza. ¿Por qué? Porque no es mi momento y mi circunstancia. Eso me hace ser malo, peor, nada, no me alcanza. Entonces tengo que ver con las fichas que yo tengo, cómo las puedo, hablando económicamente, invertir de la mejor manera para que se produzca un cambio. Y eso fue lo que hice. Todo mi capital que tengo está puesto aquí, como lo he puesto desde la reforma del IFE. Todo va, todo va. Y lo importante, otra vez, es regreso al concepto del deber, que para mí es fundamental. Y deber tiene que ver con congruencia, con lo que piensas y con lo que haces. No siempre se logra. Y muchas veces te tropiezas y te vas por otro camino. Pero tengo la fortuna hoy en día de que estoy convencido que estoy cumpliendo con mi deber. A lo mejor no tan bien como yo hubiera esperado, pero cumpliendo y haciendo el intento. Para finalizar, quisiera nada más brevemente tener una mirada a un futuro muy cercano, en donde es una realidad que el PAN actualmente es el partido con menos militantes del sistema político mexicano y la apuesta pues es justamente ganar la elección de este próximo 2 de junio. ¿Qué va a pasar al interior de Acción Nacional en dado caso que esta meta que ustedes tienen fija no sea la que están esperando? ¿Cómo reconstruir al partido? Mira, el PAN es una institución que se fundó en 1939. Y lo que hemos hecho en el PAN, y es el pacto fundacional, es tener una vida institucional de reglas y reglas democráticas, y yo creo que todavía podemos profundizar mucho en eso. Vendrá un proceso de renovación,
de la dirigencia nacional. Buscaremos entre todos quien pueda ser, mujer o hombre, que dirija los destinos del partido, y hacer reformas políticas, primero Dios, teniendo mayoría en el Congreso. La primera reforma que yo haría son las primarias universales para todos los partidos, llevadas por el INE, en una misma fecha. Y con eso se acaba la partidocracia. ¿Por qué? Porque todos los candidatos los elige la ciudadanía. Y ahí es donde concentra el poder el dirigente del partido y subyuga. No me esperaba eso. Entonces, lo primero, Gran primarias propuesta. abiertas, ¿no? Democratizar, por supuesto, todos, pero eso, con eso, mira, con esa regla, Sí, nunca hay que cambias. pensarle demasiado, pero cambias, ¿no? Sí, Es cambias como mucho. lo de Xóchitl, o sea, Xóchitl pues gana en una elección abierta, una primaria abierta. Entonces, yo lo que haría es una ley de primarias abiertas para todos los partidos en la misma fecha, precampañas, y que se inscriba el que cumpla los requisitos, porque no puedes inscribir a 27 candidatos a un distrito. Entonces tienes que tener algunos requisitos, los que los cumplan, son 3 o 4, te vas a la primaria y que decidan los ciudadanos. Y vas a ver entonces cómo se renueva, cómo se oxigena el sistema político. Trae muchísimas virtudes, es una cascada de virtudes, Sí. y entras en un círculo virtuoso y salimos de este círculo perverso de partidocracia, de dirigencias anquilosadas, de malas decisiones en los partidos, de candidatos impresentables, de esto, el otro. Sí. ¿Me explico? Acabas con mucho y se genera un vínculo más cercano con el pueblo, es decir, con el ciudadano. Totalmente. Que para eso están, para representarnos. Exacto. Por último, hablando de futuro, ¿qué sigue para Santiago Krill? Mira, pues tengo que escoger mi siguiente causa. ¿Y ya tienes más o menos algo ahí planeado? A lo mejor ya decides bajarle al ritmo de trabajo y montar diario. No, sí quiero montar, pero es de causas. Entonces, a mí me gustaría seguir construyendo las instituciones que le hacen falta al país, y lo puede ser desde cualquier parte. ¿Sí? Me tocó llevar a cabo la reforma energética en el Pacto por México, y no tenía un cargo. Estuve en la mesa ahí, redactando la reforma, la de telecomunicaciones, el IFETEL. Me tocó redactar todo el régimen de transitoriedad en mi despacho. Tú no necesitas. Es escoger las causas y escoger qué nuevas instituciones. Por ejemplo, me gustaría, si yo tuviera oportunidad de redactar la reforma de primarias, porque conozco cómo operan en países sudamericanos, en fin, entonces son causas esto. Los cargos son de relumbrón. Es oro que brilla, pero no es oro. Eso pasa, es pasajero. No es oro. No, es prestado. ¿El poder para qué te sirve? Para hacer. Y dependiendo dónde, yo, mira, por ejemplo, no tenía ningún cargo, y llevé a cabo la reforma energética, redactada, telecomunicaciones, y muchas otras que me han tocado sin necesariamente un cargo. Entonces, ya veremos qué causas. Sí me gustaría darle un toque al sistema político mexicano, sobre todo al sistema de partidos. Me gustaría seguir creando las instituciones modernas desde el punto de vista económico, de apertura. Yo creo que está la causa de la energía, la causa del agua, la causa del medio ambiente, la causa de muchos grupos marginados, la causa educativa. He sido profesor por más de 30 años, ¿no? Entonces conozco el sistema educativo. Me gustaría acabar algunos libros. Aquí con Charito tenemos pensado uno de Derecho Constitucional, Teoría ya de la estar Constitución. Charito de que cuántas causas más, ¿no? No siempre he tenido, soy multicausas. Pues retos nuevos.
con poder formal o sin poder formal. Me da lo mismo. Sabes que me encantan las causas que compartes porque definitivamente creo que es esa agenda futuro que necesitamos. Y después me encantaría conocer tu perspectiva aún más a detalle, porque hace falta justo esa conversación. Con mucho gusto. Me encantaría. Santiago, ahora te agradezco muchísimo No, al que me haya contrario, te regalado agradezco este tú. tiempo. Yo creo que ahorita han de estar de que ya córtale porque el domingo Ya tenemos estoy debate. viendo, ya estoy viendo Está unos el ojos coordinador aquí platicando, ¿verdad? que me están perforando, el cuerpo, pero que como estoy acostumbrado a presiones, Que esta sí la aguanto. pues aguanto todos aquí. Haz de cuenta que cuando yo llego a casa de campaña, me siento como adentro de una licuadora. Ay, ¿cómo es eso? Pues imagínate. ¿Tú sabes lo que es coordinar una campaña? Con 3 partidos. Con Xochilovers. Con todos los grupos ciudadanos de las manifestaciones que tú conoces muy bien. Porque a todos los tengo que ver. Con todos tengo que tener interlocución. Con los partidos. Acabo de estar ahorita con los presidentes del PRI, del PRD, con Zambrano y con Alejandro Moreno aquí, antes de tu entrevista. Ayer estuve con Marco Cortés y voy apagando fuegos, haciendo equilibrista. Y le digo, ¿y saben cuál es el problema de mi chamba? ¿Cuál? Es cuando un equilibrista no tiene red abajo. No tengo. Pero no puedo equivocar. ¿No tiene red abajo? No tengo. O sea, cuando estás en el equilibrio, hay 2 maneras de hacerlo. Uno teniendo tu red abajo, ¿no? Entonces, pues, si te falla, pues caes en red. Pero pues Y aquí no. Aquí no tenemos derecho a equivocarnos porque está de por medio México. Por favor, dime cómo te mantienes sano con tantas presiones. Mira, hoy en la mañana empecé mi día haciendo ejercicio. ¿A qué hora te todas levantas? las mañanas. Pues a las 6, ¿Duermes 5:45 o no? Poco. ¿Cuánto? 5 o 6 horas. Ay, no. Hago mi ejercicio, leo mi prensa en la mañana, Charo y Betsy me ayudan a poner aquí en orden lo que me va interesando de la prensa, llego aquí y es la licuadora. Haz de cuenta, es como un trapo, más bien. Yo creo que la figura es de un trapo que te están jalando de todas las partes, ¿me explico? Uno me jala una mano, otro me jala el otro, hoy no tengo dinero, llego aquí y están los pedigüeños, o sea, una lista. Oye, que me falta propaganda, oye, que me falta publicidad, oye, que falta para pagar esto, que falta para pagar lo otro, de dónde sacamos, que no hay espectaculares, que no hay esto, que el evento, oye, que no está llegando la gente a este evento, ¿cómo que no está llegando? ¿Quién? No. Yo quiero un día, por favor, que me platiques, ya que termine la elección, todas esas historias que el ciudadano no se imagina. Los mexicanos no se imaginan lo que es una campaña. Oye, ni yo tampoco coordinar una campaña en estas condiciones. Has de decir, ¿qué hice? ¿Por qué acepté esto? No, yo creo que estoy haciendo lo correcto. Pero sí es un reto formidable, una odisea. Me puedo imaginar. Pues gracias por, muchas gracias. Dentro de ese trapo, haber hecho un cachito para... Tú me jalaste un poquito. Yo te jalé un poquito. Una disculpa si jalé de más. Yo colaboré el día de hoy en ese jaloneo de trapo. Pero muchísimas gracias. La verdad que disfruté muchísimo. Igualmente. Muchas gracias. Gracias a ti.